Hernán Quiros, gracias. No, por favor. Vamos como a algunas preguntas básicas. Vamos a Ciudad de Buenos Aires. La gente que recibió primeras dosis de vacunas y el calendario va corriendo, los días van pasando y todavía no llega la segunda y no los llaman y se empiezan a inquietar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llaman o esperan? No, cada uno de los ciudadanos porteños va a recibir la comunicación de la ciudad de cuándo le corresponde su turno para las segundas dosis. Vos sabés que las segundas dosis, lo hemos discutido aquí la vez pasada, se han reorientado hacia la semana número 12 de la primera dosis. O sea, ¿cuánto te aguanta una vacuna de una primera dosis sin que se te venza? Déjame usar estos términos. Es que lo que pasa es que ese concepto es inapropiado, porque la vacuna no se vence y vos aguantás igual. La discusión no pasa por ahí. Digamos, vos das una primera vacuna que tiene la mayor parte del efecto de la vacuna. Para las 3 que están en la Argentina, digamos, el 80% del efecto que van a tener, el 90% del efecto que van a tener se consigue con la primera vacuna. Lo que se llama el booster, el refuerzo de la vacuna, lo que hace es prolongar en el tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos documentado en la ciudad de Buenos Aires es que, independiente de la vacuna que hayas recibido, de las 3 que hay en la Argentina, ¿no? Digamos, la de Sinopharm, la de Sputnik y la de AstraZeneca, la efectividad, es decir, cuando vos tomás el grupo que se vacunó en la ciudad, al menos con una dosis, la efectividad ha sido del 90%. Significa que los que se vacunaron al menos con una dosis tuvieron 90% menos de incidencia de enfermedad que los que no lograron vacunarse del mismo grupo. ¿Está bien? ¿Eso ya está medido en la ciudad? Lo hemos medido en la ciudad, estamos reportando los datos. Ahora, esa efectividad del 90% tiene un promedio de las 3 vacunas donde hay una franja de 10 puntos entre la que más efectividad tiene y la que menos tiene. Pero se mueve del 85 al 95. Así que nosotros sabemos que una primera dosis es fundamental para que la gente esté protegida y que la segunda dosis se le puede dar al tercer mes con total seguridad. Ahora, naturalmente, ese 85 que yo te decía de la primera dosis sube al 95 si a la segunda. Es decir, que a la misma persona darle la segunda dosis lo beneficia marginalmente. Pero es mucho más importante para la población proteger a 2 con 85 que a 1 con 95. Por eso esta estrategia. Ahora, más allá de esto que te estoy contando, hay que decirle a la gente que llegaron hoy y estarán llegando estos días la vacuna de Sinopharm, un primer millón ahora, un segundo millón los primeros días de mayo, y esas vacunas van a ser dadas como segundas dosis antes de tiempo, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué antes de tiempo? Porque no hay ninguna garantía aún que el gobierno chino nos dé otra partida de vacunas. Y por lo tanto lo que vos no puedes hacer es darle la segunda dosis en algún momento. Vos confirmás esto porque Roberto Debag, que estuvo hace un ratito, decía esto, que por un homenaje o no sé qué aniversario del Partido Comunista van a fabricar y 500 millones de chinos van a ellos vacunarse. China cerró la exportación de vacunas hasta el 1 de julio, con lo cual, dado que no hay garantías de que vengan más, estos 2 millones que vendrán se aplicarán la segunda dosis a los primeros 2 millones. Lo cual, a los fines sanitarios o epidemiológicos, nos perdemos la oportunidad de proteger más rápidamente a la gente, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que va a ocurrir es que la vamos a aplicar como segunda dosis para esta vacuna en particular. ¿Eso es en Capital o es en todo el país? ¿Es una política? No, es una política para todo el país, solo que algunas jurisdicciones pudieron haber aplicado alguna parte de esas dosis que tenían de la vacuna china ya para el segundo componente, entonces tendrán alguna cantidad para dar como primero. En la ciudad no le hemos dado la segunda dosis a nadie de la vacuna china, con lo cual todo lo que nos den lo vamos a aplicar como segundo dosis a los que ya recibieron la primera. Pero qué noticia, o sea, digamos, encima que hay pocas vacunas, una menos. O sea, ¿a partir de cuándo no habrá vacuna china? Sea más fuerte. Hasta el 1 de julio, este contrato de 4 millones que había hecho el gobierno nacional se está completando con esta entrega de estos 2 millones. Y ya no más. Hasta el 1 de julio. Asumo que el gobierno nacional dijo que está negociando una nueva partida, pero seguramente va a ser para después de esa fecha. Bien. ¿La ciudad tiene remanente ¿tiene remanente de Sputnik la ciudad para la segunda partida? Bueno, la Sputnik es una cuestión diferente, porque allí no podés darle cualquier vacuna como primera vacuna, porque está el componente 1 y el componente 2. De manera que lo que nosotros hacemos es todo componente 2 que nos da la nación, lo aplicamos. De hecho, estamos en estos días terminando las 105.000 componentes 2 que hemos recibido. Hemos vacunado 104.000, estamos en las últimas vacunas. O sea, ya no tienen más. Aparentemente hay un nuevo vuelo a Rusia que podrá tener componente 1 y componente 2 y podríamos progresar. Hasta el día de hoy hemos aplicado prácticamente todo el componente 2 que recibimos. Doctor, hay una discusión que es sanitaria pero que también es política, que tiene que ver con en qué lugar estamos, ¿no? Ustedes, por lo que yo he hablado, ustedes consideran que estamos en una meseta alta, pero que estamos amesetados, ¿no es cierto? Estamos en 27.000 hace unos días, 21.000 hoy, si no me equivoco. Y el gobierno
dice que ustedes están diciendo, el Gobierno Nacional, que es irresponsable y que esto está generando movimiento, la gente, que incluso el tema de las clases está generando un movimiento que estamos viendo. La ciudad tiene clases, la provincia de Buenos Aires no. ¿Dónde estamos, de acuerdo a este número que usted dice y a lo que ustedes están viendo? Porque esto también desata el tema hacia el tema de las camas. ¿Cómo estamos realmente hoy con el tema de los contagios en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vamos, Pablo, porque dijiste muchas cosas de diferente ámbito, ¿no? Lo primero de todo, si vos querés comprender lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, hay que mirar los datos de la ciudad de Buenos Aires. Y vos hablaste de 21.000, 27.000, que son datos nacionales. Nacionales. Entonces, no hay que mirar los datos nacionales para entender lo que pasa en la ciudad. Bueno, Hay pero el que otro mirar día los datos. tuvieron 3.000 y pico, Bueno, bajaron, pero después duplicaron, ¿no? No te quiero provocar, lo digo porque hay mucha gente que cuando yo digo algo de la ciudad va a mirar el dato nacional y dice, pero no correlaciona. Lógico, esta es una enfermedad de ciudades, de región, de territorio, de lugar. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires lo que vemos es que hace 10 a 14 días el número de casos por día, y siempre considerando el caso del día, el día que se tomó el hisopado, no el día que se reportó en la nación. Hoy reportamos 2.700 casos, hay 700 casos que serán de hoy, hay 1.000 y pico casos que serán de ayer y otro tanto que será de anteayer y alguno de otro día previo. Entonces tomamos cada caso y lo ponemos en el día que fue, porque vos tenés que entender cuándo ocurre el contagio, no cuándo se reportan. Cuando vos ordenás de esa manera los últimos 10 y 14 días en la ciudad, el número de casos se ha estabilizado, no ha ni aumentado ni descendido. Eso tiene, como yo siempre digo, las dos caras de la misma moneda. La cara buena de la moneda es que las primeras medidas de aquel viernes del Gobierno Nacional que compartimos de disminuir la nocturnidad, prohibir los encuentros sociales y familiares y demás, tuvo un impacto. La curva venía ascendiendo y dejó de ascender, se horizontalizó. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente. Porque necesitamos que los casos bajen, no que se mantengan. ¿Cuánto tiempo más si siguen en X número? Ahí voy a ese punto, si me permitís un segundito, si termino, Diego. Entonces, nosotros lo que decimos es, el primer grupo de medidas aplanó la curva en la ciudad, no en la Argentina, porque en la Argentina siguieron subiendo. En la ciudad se aplanó. El segundo grupo de medidas, todavía no cumplimos los 10 días del grupo de medidas. Estamos en estos días, ayer, hoy, mañana, estaremos mirando lo que está pasando. Si el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas. Eso es nuestra mirada y lo que decimos es las medidas tienen que ser en base a la evidencia y la evidencia hay que explicarse a la gente con toda claridad para que puedan comprender por qué proponemos lo que proponemos. ¿Y esas medidas contemplan el tema de las clases o las clases es el último punto que ustedes quieren abordar? Primero a Diego y después voy a tu última pregunta. Entonces, lo que nosotros vemos es que el crecimiento de las camas de terapia intensiva ha ido perdiendo verticalidad y se ha ido horizontalizando porque como los casos se horizontalizan, vos sabés que los casos ocurren hoy y los pacientes que hoy se enfermaron, entre el 7º y el 10º día de la enfermedad, potencialmente pueden agravarse a ir a terapia intensiva. Entonces, lo que hoy estamos viendo de ingresos en terapia intensiva es de hace 7 a 10 días que se enfermaron. Que en ese periodo de tiempo, de la primera semana de la enfermedad, es cuando la enfermedad llega al pulmón y genera una situación más grave. Entonces, todavía, por más que los casos se frenen hoy, todavía tenés 7 a 10 días de crecimiento de la terapia, que es un poco lo que preguntaba Diego. Entonces, lo que nosotros sabemos es que los casos de la terapia, como los casos de enfermedad se vienen horizontalizando, los casos de la terapia se empezaron a horizontalizar, pero siguen creciendo. Entonces, nosotros... ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Venían creciendo a una verticalidad sí y ahora vienen creciendo a una horizontalidad sí. Pero siguen creciendo 5 camas, 8 camas, 10 camas. ¿Hay camas privadas y públicas? Sí, porque ya uno está escuchando, esto es real, que uno está escuchando gente conocida decir, quisimos internar a mi viejo, no había cama, y no voy a nombrar, en tal lugar no había, en tal lugar no había, vamos a conseguimos un... ¿Hay o no hay? Primero hay que hablar Pública con claridad. También, Sí, primero hay que hablar con claridad. Si hablamos de camas de terapia intensiva, de cama de internación. Internación y terapia intensiva. Por eso, terapia intensiva, que es el punto más grave. Nosotros tenemos hoy el 88% de las camas de terapia intensiva del sector privado ocupadas y el 82% del sistema público, es decir, que camas hay. Ahora, esto es la totalidad de las camas. No todas las coberturas internan en todos los sanatorios y clínicas. Entonces vos podés tener una cobertura que tenga una prepago que interne en 3 clínicas, que las 3 estén muy ocupadas. Pero nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos camas de internación en ambos subsectores, con toda claridad. Pero ahí es donde Kicillof les dice, ¿ves, Quirós? Vienen a la provincia porque en Capital está saturado. No, bueno, ese es un comentario político que yo ya he tratado de explicarlo con datos, porque si no, cuando vos ves las camas de terapia intensiva de la ciudad, el 35% de las camas están ocupadas por bonaerenses. ¿Por qué? Porque el conurbano bonaerense tiene mucha ocupación de camas, tanto el sector público como el privado.
De manera que de esas 1.100 camas que están ocupadas de terapia intensiva en la ciudad, el 35% son bonaerenses. Esos números no son los de la ciudad que van al conurbano. Así que ese dato es muy importante tenerlo en claro. Por supuesto que si algún bonaerense viene hoy a un sanatorio de la ciudad a hacerse una PCR, le da positivo, y ese sanatorio está muy ocupado, va a proponer un sanatorio del conurbano cerca de su casa. Pero eso, en términos numéricos, el número grande es así. Pero Pablo me había preguntado algo que no le llegué a contestar. Ah, lo de las escuelas, ¿me dijiste? Sí. El tema de si las escuelas es... Porque lo que está... vamos a hablarlo claro. Lo que está apareciendo es que claramente el próximo viernes, a más tardar, vamos a ir a más restricciones. ¿Vamos a ir a más restricciones? ¿Afirma Desde nuestra mirada depende críticamente de la curva de casos de estos días, cuando la podemos ver terminada, que va a ser martes o miércoles. O sea, martes o miércoles, perdóname, porque Sí, por favor. esta es una de las dos grandes preguntas del programa. Son, digamos, ¿qué va a pasar con la Corte? Que Lucía va a contar en un ratito. Y la otra es que la fecha es el viernes para ver si se renuevan restricciones. Nuestra pregunta que tenemos, nosotros siempre decimos, proponemos las medidas basadas en los datos y las evidencias. Nuestra pregunta es, el segundo grupo de medidas, cuando bajó la nocturnidad o la limitación a las 8 de la noche, ¿qué impacto sanitario tuvieron? Y eso se va a ver entre los días de ayer, hoy y los próximos 2 días, porque es cuando se cumplen los 10 días de la medida. Con esos resultados les vamos a hablar a la ciudadanía y proponer lo que tengamos que proponer. Y ahí yo le preguntaba si el último elemento es la clase, porque digo, evidentemente vamos a ir a más restricciones seguramente a nivel nacional. Sí, nosotros proponemos que sea siempre lo último por una sencilla razón, y en esto tenemos miradas compartidas con la nación. La presencialidad dentro de la escuela no ha generado mayor contagio durante todo este periodo. Lo que ha pasado es que se ha socializado la misma gente afuera de la escuela en mayor magnitud. Y sobre todo el Gobierno Nacional propone algo que a nuestro juicio en la ciudad no se ve con tanta claridad, que es la circulación pública es el riesgo. Pero nuestra circulación a la escuela es muy barrial, es muy caminando, es muy en bicicleta. Hoy le es muy con dijo transporte privado. Bisotti a Fontevecchia, tenemos los datos del Ministerio de Transporte de Nación. Desde el inicio de la presencialidad en las escuelas, aumentó un 25% el uso del transporte público en la AMBA. Pero es que por eso es que te digo que hay que saber de qué estamos hablando. El AMBA es una cuestión y la Ciudad de Buenos Aires es una parte del AMBA. Cuando vos miras los datos de la ciudad, eso hemos mostrado todos los datos con nuestro secretario de Transporte. Los datos en la ciudad demostraron que el transporte público no se aumentó con la escolaridad, básicamente porque nuestra escuela es muy barrial, sobre todo la escuela pública o la escuela primaria y pública es muy barrial, y la escuela privada tiene mucho más transporte privado. Tengo algunas precisiones sobre la cosa que dijimos hoy temprano. Fuentes desde adentro del gobierno de la ciudad contaban que desde el martes hasta el jueves la ciudad no pudo corroborar los datos del transporte en la ciudad porque Nación, ahora dicen que por un problema técnico, pero en realidad sería una manera elegante de decirlo, no permitió que la ciudad viera esos datos. ¿Esto es así? Bueno, yo he visto el día viernes, el día sábado y el día hoy, domingo, he estado viendo los datos de circulación pública, de manera que seguramente eso, si fue así que lo desconozco, se ve resuelto. Nosotros en las últimas 2 semanas, cada semana que pasó, disminuimos la circulación pública sobre la semana anterior. Es decir, que la circulación pública está descendiendo semana a semana. Y Bien, usted Lucía. habló de que es una enfermedad de ciudades. ¿Qué características tiene la ciudad de Buenos Aires que la hace diferente de las ciudades adyacentes? Bueno, esa es otra cosa muy importante porque se usan los datos en términos más políticos y se confunde mucho a la gente, ¿no? Digamos, las grandes ciudades del mundo son las que han sufrido esta enfermedad, básicamente porque el conglomerado urbano es mucho más compacto, hay mucho más interacción social. Entonces es una problemática de las grandes ciudades del mundo. Por supuesto que en el AMBA, el primer cordón del conurbano bonaerense se parece mucho y es parte integral de la ciudad. Ya el segundo y tercer cordón tiene otras cualidades, tanto demográficas como habitacionales. Pero entonces lo primero es las grandes ciudades. Si ustedes revisan las estadísticas del mundo, van a ver que Madrid, Nueva York, en fin, París, Londres. Lo segundo es que cuando uno analiza los datos hay que contextualizarlos por los grupos etarios, sobre todo cuando se habla de mortalidad, ¿no? Cuando uno a las tasas de mortalidad hay que ajustarlas por la edad de la población. Y es bien sabido que las ciudades que están más avejentadas, por supuesto que tienen mayor letalidad. El 70% de las personas que fallecieron en la serie porteña, el 70% de los que fallecieron tienen más de 70 años. Fernán, a propósito de lo que te preguntaba Adriana y en la disputa argumental o de a ver qué datos tenés, pongamos todos los datos que cada uno tiene sobre la mesa. El presidente dijo, la cantidad de casos positivos en chicos de hasta 19 años en AMBA había crecido más del 200% en 20 días.
justificando el porqué de la medida del DNU que eliminaba la presencialidad. ¿Qué tenés para decir de este dato? Es que por suerte lo estás leyendo precisamente. Y el AMBA es un conglomerado de 17 millones de personas. Yo te puedo hablar de los 3 millones porteños. Porque cuando hablamos de denominadores diferentes, el resultado va a cambiar. En la ciudad de Buenos Aires, que miramos los datos todos los días, en la ciudad de Buenos Aires, el mayor crecimiento en esta segunda ola, el mayor crecimiento se dio en las personas de entre 30 y 39 años. ¿Y se puede desagregar? Porque siempre es una unidad. No, pero una cosa es la unidad la unidad epidemiológica es porque la gente circula y lleva el virus de un lado al otro. Ahora, los datos de los porteños son de los porteños. Pero es llamativo lo que dice, perdón, de 30 a 39, porque esta cuestión de los adolescentes que tanto se habla no aparece en Por este eso dato. yo te doy los datos para que vos sepas. Primero, el grupo etario que más se ha enfermado en toda la serie es de 30 a 39. Y además es el que más ha crecido en este periodo. El segundo grupo etario es de 20 a 29. El tercero es de 40 a 49. Y el cuarto es de 15 a 20, porque si yo te digo de 10 a 20 incluso es menor. Entonces, hay que mostrar los datos tal cual son. Cuando vos ves las barras de los enfermos en la ciudad por década, las 4 barras que van de 20 a 60 explican la enorme mayoría de los enfermos de toda la serie. Ahora, en este pedido en particular, que es esta curva, los de 15 a 20 se han comportado como todos los otros que te conté. Y esos de 15 a 20, parte están escolarizados y parte no, y tienen una clara relación con la socialización de la ciudadanía en este periodo. Bien, yo ahora le paso a Lucía, pero déjame jugar al sombrero del gobierno. Ahora me pongo el sombrero del gobierno y dice, escúchate, Fernán, acabas de dar algunos datos de estabilidad, pero muchos otros más preocupantes. ¿No está justificada las restricciones si las tuviéramos que prolongar? Pero vamos por parte. Primero, yo no contradije ningún dato de los que vos dijiste del gobierno. No escuchaste contradecir ninguno. Solamente lo focalizo en los datos propios de la ciudad. Segundo, te dije hace un rato, si los casos no bajan claramente, nosotros tenemos que tomar nuevas medidas de restricción. De manera que tenemos una mirada relativamente similar. Lo que decimos es, no hay que tomar datos sin ver las evidencias. Y las evidencias están por aparecer. Entonces, veamos las evidencias y discutamos los datos. Ahora, cuando discutamos las medidas, luego de ver las evidencias, lo que hay que saber es que las evidencias de la escuela son contundentes. Entonces, si queremos bajar o disminuir el tránsito de personas, primero disminuyamos el tránsito en los lugares donde el tránsito juega más fuerte. Y no es en los niños de la escuela que van caminando a la escuela. Bola final, sí. Lucía. Quirós, en ese escenario que planteaba recién de los números que están por llegar y que son los que tienen que analizar, la Corte va a tomar una decisión en esta semana. Si la Corte llega a decir que finalmente la autonomía le corresponde a la ciudad en materia educativa y se vienen, como mencionaba Pablo hace instantes, más restricciones, digo, ¿cuál es el campo de acción ahí? Está toda la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y toda la circulación diurna de la Ciudad de Buenos Aires para discutir. Porque, digamos, lo que contagia es la interacción humana. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas hoy se están encontrando y contagiando entre sí? ¿En qué escenarios? ¿Dónde están ocurriendo principalmente los contagios? ¿Ustedes descartan las escuelas como uno de esos escenarios? Nosotros no descartamos nada. Esta es una enfermedad donde nunca tenés que descartar nada. Lo que decimos es, hay que tomar las decisiones en base a los datos y la evidencia que tenés. Nosotros a todos enfermos de cada día los llamamos y les preguntamos cómo fueron sus días, cómo se enfermaron. Cuando hacemos esa tarea, la enorme mayoría fue un encuentro laboral o social en un lugar cerrado, mal ventilado, donde todos se sacaron el barbijo. Nosotros hoy acá estamos, que no se ve a lo mejor en televisión, pero tenemos una protección física entre nosotros. Sí. Eso es muy importante, porque nuestra distancia aquí es muy límite. Es muy importante esta protección. Y este es un lugar con muy buena inyección de aire exterior y recirculación de aire. Ahora, si nosotros no tuviéramos esto o no estuviera esta ventilación apropiada, tendríamos que estar todos con barbijo. Entonces, la pregunta es, ¿todos los que trabajan todo el día en las oficinas están con barbijo? Primero, porque si no discutimos la escuela y no discutimos dónde nos estamos contagiando. Entonces, la pregunta es, porque en la escuela sí están con barbijo. Ahora, ¿en las oficinas están con barbijo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿todos estamos evitando encontrarnos con algún familiar estos días haciendo el esfuerzo ciudadano para aportar a que la escuela siga abierta? Porque todos los que defendemos la escuela, ¿estamos cuidándonos de no cruzar las familias hoy en un encuentro social? ¿Lo estamos haciendo? Una proporción sí, otra proporción no. Entonces discutamos lo importante, porque si no llevamos a los argentinos a debates secundarios y no discutimos el problema. Esa es nuestra posición, nuestra convicción. Y cuando veamos los datos en estos días, le vamos a decir a la gente con toda claridad, esto es lo que vemos. Y nosotros nunca dejamos de mostrar los datos tal cual son, no importa
si eso nos beneficia o nos perjudica en términos políticos. Porque el peor problema político que vos podés tener en esta pandemia es que la gente deje de creerte. Eso sin dudas. Entonces, martes o miércoles están dando datos. Todos los días estamos dando, martes y miércoles serán contundentes en lo que ocurrió en base a la última restricción, que es a las 8 de la noche. Bonus track, y agradeciéndole, por supuesto, a Fernán Quirós, Osvaldo Baza. Sí, durante la semana hubo un conflicto con el PAMI, que finalmente ustedes dijeron que, bueno, que le habían dado mal las listas, y usted dijo también que eso con una reunión podía solucionarse. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Cómo terminó este conflicto? Hicimos la reunión y se resolvió. Esas son las cosas que yo digo que no hay que distraer ni el foco de los funcionarios, primero, y no hay que distraer la energía de la sociedad, que tiene que estar puesta en el cuidado de la pandemia. O sea, pero se solucionó el tema. Lunes, martes y miércoles están dados todos los turnos y se van a vacunar normalmente. Qué mentirosa es la gente de televisión que te dice que es la última pregunta y todo el mundo sabe qué gente es tremenda. La Sputnik Argentina, ¿cuánta expectativa te genera este anuncio de que podría fabricarse aquí? Hay 21.000 dosis que estaban siendo evaluadas en el Gamaleya, en Rusia. Digamos, después, ¿cómo sería eso? Es una gran noticia que haya voluntad de hacer una inversión en la Argentina para fabricar vacunas locales, de manera que yo... sobre todo porque esta es una enfermedad que va a haber que vacunarse muchos años por delante. Esta fábrica, por supuesto, no va a fabricar vacunas para este año. Estamos hablando de una estrategia de moderado y largo plazo. Lo que ha ocurrido en esta particularidad es que han traído el antígeno, es decir, la vacuna líquida, o si ustedes quieren, el antígeno del virus, lo han traído acá y se ha fraccionado. Se va a fraccionar y envasar, se va a enviar a controlar la calidad de Rusia, que creo que es lo que ha ocurrido, y después tendremos el resultado. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es el fraccionamiento y el envasado. Lo trascendente, lo profundo, la transferencia de verdadera tecnología es lo que están iniciando la inversión, que es para hacer una fábrica local. Es como lo que pasa con AstraZeneca al revés, ¿no? Se fabrica localmente y se envía a fraccionar y a envasar a México. Siempre que más le sigo mintiendo a Quirós. La vacuna de la gripe, ¿vos sugerís que se la dé la gente que puede, que debe? ¿Cómo es eso? Si alguien tiene la primera dosis y dice, estoy esperando la segunda, pero entra en colisión con la vacuna de la gripe, ¿cómo se toma esa decisión? Yo le diría a todo el mundo, primero, todas aquellas personas que tengan estén embarazadas o en puerperio, mujeres embarazadas o en puerperio, todos los niños entre 6 meses y 2 años. Y todas las personas que tengan alguna entre 2 años y 65 años con alguna enfermedad acompañante que requiera vacunarse, y todos los trabajadores de la salud, vacúnense. Con la gripe rápidamente, porque son 15 días de diferencia, esos 15 días seguramente van a tener esa ventana. A todas las personas con más de 60 años, yo les recomendaría que sean muy prudentes en el momento de elegir la vacunación. De 65 en más años, porque tenemos que evitar al máximo que la vacunación de la gripe evite que se pueda aplicar rápidamente O sea, que espere, el que tiene esa edad para adelante, que si están... Claro, hay una parte que ya van a recibir la segunda dosis, de hecho algunas ya recibieron con Sputnik, muchas van a recibir ahora con Sinopharm. Después de recibir la Sinopharm, que se vacunen los que están en el interregno entre la primera y la segunda dosis, salvo que se haya vacunado muy recientemente en las últimas 2 semanas, sería más prudente. ¿Y después de la segunda dosis cuánto hay que esperar? 15 días siempre. 15 entre días cualquier vacuna, entre ellas, en el medio o después o antes, siempre 15 días. Fernán Quirós, realmente muchas gracias. Por favor, un gusto haber estado con ustedes. Bien, vamos.